Bienvenidos, bienvenidas, capítulo número 33 de La Palabra Justa Rock, el programa de Agencia Pac Urondo, 20 años, por aquí por el aire de Radio Caput. Ya rápidamente saludo a Martín Loza, amigo, operador, del otro lado de la pecera, nuestra arquera volante, nuestra productora general, Ayelen Mancilla, y a mi derecha rápidamente mi compañera Lula Buono. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, pero no tan bien como otros, me veo. No sé, sale a la vista para los que nos están viendo por streaming. No tan bien, no tan contenta como otros en este estudio. Yo quería pasar desapercibido, pero bueno, se ve que no pude. Esos colores. Sí. Hay que decir que es probable que la remera de Boca Juniors sea la remera más, ¿cómo diría? Bochinchera del fútbol argentino, puede ser. Esta que tengo puesta en este momento es de hace 2 años más o menos este modelo, un poquito más tal vez, y de noche siempre quedaba como una cosa, viste, parecía como que brillaba más, viste, como el amarillo es medio como fluo. Lo único que le falta a la remera de Boca es que le pongan refractario. Claro, más o menos. Como los camiones de basura, lo que tienen verdad, el coso, es lo único que le falta a la remera de hacía Boca. rato que no me compraba una, me compré esta porque me encantó, como también me gusta mucho la que está ahora, con un azul mucho más furioso, pero más apagado, con la que ganamos el domingo. Así que, bueno, nada. Le luce. Le resalta la plata del cabello y el collar. Claro, viste, aparte, no, queda bien, la verdad que queda bien. Para ir al boliche, ¿no? Como cuando éramos pibes, pero nada que cuando era pibe no tenía pelo blanco, no tenía canas, pero bueno. Qué nada. paliza el domingo, Uf, qué lindo que estuvo, qué lindo que fue. Le hicimos precio, muy contentos, muy felices. Por supuesto, con cuidado, ¿no? Con mesura, pero la verdad que estoy contento como hacía mucho tiempo. Che, qué bien ese pibe, ¿eh? El Changuito Ceballos, sí, señora. Sí, la verdad que sí, contento también por él. Un pibe que también sufrió muchas lesiones desde el club, es de una de la provincia también pobre del norte de nuestro, Santiago del Estero, que también tiene una carga simbólica eso, ¿no? El tema de, bueno, poder llegar a primera, un club tan grande como Boca, digo, y bueno, poder también superarse. Y bueno, la verdad que es un hijo pródigo, un pibe de la casa, muy querido, así que bueno, también feliz por el presente de él. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, ¿qué programón tenemos hoy? Rápidamente. Ya creo que está con nosotros, ya llegó Bebe Camín. Él es el director que ha sido, bueno, pieza clave para esa peli documental histórica de Adeo Sui Generis del año 75, en el Luna Park, la despedida de Nito y Charlie, que bueno, que vuelve a la pantalla gigante a partir del 20 de noviembre, restaurada. La pude ver hace poquito en una invitación para la prensa, así que se va a emocionar cuando la vea, porque seguramente usted la va a querer ver. Sí, seguro. Es que usted ya se sabe todos los avances. Tiene todos los avances. Sí, muy contento. La verdad que fue muy lindo ver, una experiencia muy bonita. ¿Dónde lo vio? En el DAC. Es un espacio donde, por supuesto, son todos los directores de cine. Y bueno, ahí nos invitaron a la prensa. Y bueno, allí fuimos. Allí me encontré y pude saludar y conversar con él un ratito con Bebe Camín. Y bueno, así nació esta nota también. Ya nos contará ya charlaremos todo con él también. Pero bueno, antes también tenemos un programa que va por otro lado, que vamos a tener un ratito nomás en comunicación telefónica a Gustavo Bove. Él es periodista, escritor, sacó un libro en su momento sobre Miguel Mateos, llamado El Jefe. Y ahora, bueno, está mostrando y defendiendo un poco en público, haciendo notas y dando charlas sobre un nuevo libro, esta vez sobre Federico Moura. De quien estábamos hablando la semana pasada, si mal no recuerdo, por el cumpleaños, ¿no? Hace poco fue, claro, ¿te acordás que cumplieron el mismo día que Charlie? Charlie, sí, señor. Cumpleaños juntos, bueno, Federico murió en el 88 y bueno, se lo recuerda como una de las voces más rupturistas, una de las voces más particulares y más personales, y alguien que me dijo usted, un hombre hermoso también. No, yo lo pensaba hoy mientras veía la grilla y venía hacia el programa. No puedo volver a decir que Federico Moura era el hombre más lindo del rock y de la escena argentina, porque me van a cancelar en este programa, digamos. Voy a terminar siendo denunciada por hordas de varones diciendo que los cosifico, pero... Pero no, es terrible. Me pasan cosas con Federico Moura. Pero bueno, cosas. Ya está. He sido... volví a incurrir. Me empujó una vez más hacia el lado oscuro de Federico Moura. Sí, la verdad que es un personaje increíble, inabarcable, inabordable. Una de las piezas clave también de la cultura rock argentina. Y bueno, una de las grandes pérdidas, ¿no? Ese momento que siempre contamos que los finales de los 80 fueron de alguna manera ese momento tan triste, tan duro, un golpe muy, muy, muy potente y muy fuerte en la mandíbula del rock argentino, porque se nos va Lucas, se nos va Miguel Abuelo y se nos va Federico Moura en poco menos de 2 años. Entonces, bueno, fue un momento también bastante difícil y donde el rock tuvo que reinventarse
y bueno, volver a salir sin esas figuras tan grandes, entre ellas Federico, que bueno, que ahora, como dijimos recién, tiene un nuevo libro que vamos a conversar en minutos nomás. Muy bien. Discúlpeme la distracción, lo estaba escuchando, solamente es que estamos un poco de producción en vivo. Sí, esto sucede, sí, claro. Pero pasa que es un día como de novedades. Entonces estamos ahí coordinándolo porque entiendo que vamos a estar haciendo la videollamada en telefónica. Nomás, una llamada telefónica esta vez, sí, con Gustavo Bove, pero sí, hay noticias, hay novedades y hay un nuevo disco que apareció después de 15 años de una banda que bueno, que queremos tanto y que es tan importante para el rock argentino como Divididos. ¿A esa premier también fue? No, a esa no estuve, no, esa no fui. Fue el martes pasado, hubo 8.500 personas según las crónicas. Y la gente se juntó con la banda a charlar y a escuchar el disco. ¿Sabe que venía para acá y vi fotos de Lali? De Lali con Moyo en la premier del Movistar Arena, haciendo toda su escucha. Mire usted. Bien. Tenemos en línea, me dicen ya desde la producción, a Gustavo Bove, es escritor, periodista y autor de, entre otros libros, por ejemplo, hay uno de Gustavo Cerati, uno de Miguel Mateos, ahora uno de Federico Moura, se llama Perfecto, Hermoso, Veloz, Luminoso, la vida de Federico Moura, editado por Penguin Records. Pero en récord, dije, no sé si es récord o no es récord, no me acuerdo bien eso, se vamos a montar a Gustavo. Gustavo, te saludo, Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Gracias por este ratito, por este contacto, Gustavo, vía telefónica. Y sabés que lo primero que te quiero preguntar es que el libro de por sí, de la tapa, el título, tiene muchos elogios a Federico, ¿no? Y en otro artista tal vez quedaría, no sé si quedaría tan bien, pero en este le calza perfecto, porque Federico es todo eso y más, ¿no? Sí, en realidad el título surgió en base a una parte de la letra de Luna de Miel, de autoría de Eduardo Costa. Sí. Y nada, en realidad no se iba a llamar, a mí me parecía un poco largo ese título. El libro originalmente se iba a llamar Fede, ¿viste? Pues tenemos un Charlie, un Nito, un Fito, y me parecía que Fede encajaba bien. Y bueno, cuando entregué el libro, vino Juan Boido, el director regional de Penguin, de la regional, ¿no? Sí. De Penguin Libros, y dije, bueno, estuvimos hablando de marketing, nos gusta el título Perfecto, Hermoso, Veloz, Luminoso. A mí en principio me parecía largo, pero bueno, a la gente le gustó mucho y creo que refleja de alguna manera lo que fue la personalidad de Federico, ¿no? ¿Cómo vas pensando esto de los músicos, artistas que son el corazón de tu obra? Hablamos hace un ratito que hicimos una nota en la Pac Uronda hace un par de años con Miguel Mateos, con el jefe, y ahora con Fede. ¿Cómo vas pensando en qué momento ir sacando y qué te fijas en los músicos para escribir sobre ellos? Primero y principal que estén bien representados en los libros. Bueno, en el caso de Miguel no había una biografía de él y me parecía como que faltaba un hueco importante ahí dentro de la bibliografía del rock argentino. En cuanto a Federico, también me parecía algo similar, si bien su vida está relatada en cuentagotas en los libros de Virus, me parecía que hacía falta un libro que enfoque, que haga centro en la figura de Federico, en su crecimiento humano, artístico, cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, en qué momento decidió cambiar así, tener un cambio de sexualidad, o todas esas cosas, incluso temas bastante tabú, como por ejemplo sus últimos años, o todo el tema sexual, que bueno, que no sé si por decoro o por miedo a cómo abordarlo, pero en los libros nunca se trató, incluso ni siquiera en los libros, en las notas, ¿no? En los artículos de prensa. Y me parecía como interesante correrle el velo a toda esa parte humana de Federico. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Lula Bueno te saluda. Te hago una consulta. Ahí que decías como de los lados más velados de la historia de Fede Moura. ¿Cómo fue eso con el resto de los Moura, digamos, compañero de la banda, Virus hasta el día de hoy? ¿Cómo fue, bueno, eso de velar, esta parte más tabú que decías recién?
Bueno, qué sé yo tengo muy buena relación con Marcelo, con Julio, con el otro Federico, que es el hijo de Jorge, ¿no? El sobrino mayor de los Moura. Ujú. O sea, por lo general tengo una muy buena relación con la familia y bueno, y con todos los que fueron amigos o músicos que tocaron con él. Y yo cuando hago un libro no mando mensajito por WhatsApp preguntando cosas puntuales, sino me siento a conversar con cada uno. Cada conversación durante 2 o 3 horas, ¿no? Promedio. Y bueno, cuando iba conversando con cada uno, veía como que se iban abriendo como puertitas, ¿no? Claro. Que cada uno iba diciendo cosas que realmente eran reveladoras, que nunca se habían escuchado, desde un respeto obvio de parte de mí, de parte del entrevistado, ¿no? Y bueno, después armar una biografía es como armar un rompecabezas. Uno cuando tiene las partes la va colocando como quiere contar la historia, ¿no? Y bueno, me pareció que hacía falta nada eso, contar la otra parte, como la cara B también de la historia de Federico, su hermano desaparecido por la Ujú. dictadura, no sé, sus viajes a Brasil, cómo fueron sus últimos años a partir de que empezaron los primeros síntomas del HIV. Y bueno, después estaba el otro lado, ¿no? Mío profesional de decir, o sea, estaba caminando por una línea muy delgada entre donde podía ser un libro muy amarillista, un libro tipo escrito por Rial, o Claro, hacer claro, un libro periodístico, ¿no? claro. Y bueno, en eso me ayudó Nacho Iraola, que fue en una época trabajó conmigo, pues fue director regional de Planeta, y bueno, Nacho fue como una guía editorial y nada, me dijo, bueno, vos sos periodista, nunca vas a poder hacer un libro como Ángel de Brito. ¿Me Todo entendés? O lo sea, que vos no tenés que sabes, contar la verdad. todo el lado oscuro, todo lo Claro, que siempre quisiste saber sobre Federico Moura. exacto, exacto. Tenés que abarcarlo por el lado periodístico y saber que estás contando la verdad, Claro. apoyarte mucho en las declaraciones de la gente que habla. Claro. Así que, bueno, y nada, creo que quedó algo muy respetuoso, muy lindo. Creo que me parece que es la biografía también que faltaba, ¿no? Ujú. Y bueno, y él es un personaje alucinante, Sí, no sé, precioso. mágico. Hace un rato Ujú. hablábamos antes de empezar la nota, Gustavo, de ese momento parteaguas, de alguna manera, que fue los finales de los 80, con la muerte de 3 íconos del rock argentino, entre ellos Federico Moura Ujú. y Luca Prodan y Miguel Abuelo, naturalmente, ¿no? ¿Cómo analizás vos, cómo ves esa parte, ese periodo justamente, ya vos como gente de la música, como escritor, como un intelectual también, de que ha leído y que ha estudiado mucho el periodo? ¿Qué reflexión podés hacer, nos podés hacer acerca de ese periodo con esas 3 muertes que, bueno, fueron un momento muy particular de la historia del rock argentino, ¿no? Y fue un quiebre, ¿no? Pero puntualmente en el caso de Federico, todo el mundo dice, o escuché muchas veces decir que con la muerte de Federico se habían acabado los 80, y a mí me parece todo lo contrario. Creo que Ujú. en el 21 de diciembre de 1988, cuando murió Federico, se fue el humano, pero nació la leyenda, ¿no? De hecho, bueno, vos fijate en la cantidad de bandas, artistas de toda la región, no solo de Argentina, que tienen el ADN de Federico Moura, ¿no? Desde Babasónicos, Los Claro. Látigos, Sí. Soda Stereo, Adicta, ¿no? Que bueno, Soda Stereo, claro, obviamente, porque bueno, fue productor de su primer disco, claro. pero digo, más para acá, Banda Los Chinos, Indios, Claro. la Ujú. verdad que la influencia, La Ley en Chile, Café Tacuba en México, digo, la influencia de Federico es fundamental, ¿no? Para lo que es el pop más fino. Claro. Alguna vez hablaba con Mario Serra y también tuve la oportunidad con Marcelo. Y también hablamos esto, ¿no? De alguna forma, de la rebeldía y de la valentía de una banda como Virus, porque estaba por un lado, ¿no? El mostrarse, Federico homosexual, mostrar su elección sexual, y además la música también, ¿no? Tan distinta a la que venía pasando, algo más, primero por un lado, ¿no? La música más solemne, y aparece Virus con otras bandas, por supuesto, también, digamos, renovar la escena del rock argentino post dictadura. Yo también eso, ¿no? Pensaba mucho en la valentía de una banda con Federico Moura a la cabeza, ¿no? Con todo esto que estamos hablando. Sí, igual para mí, con respecto a lo vanguardista, ¿o no? Para mí Federico, como Gustavo también Cerati, eran personajes completamente contemporáneos, que sintonizaban con lo que pasaba en Europa, por ejemplo. No sé, Federico, cuando nadie viajaba, Federico ya había estado en Nueva York, en Londres, en París. Digo, que sus colegas vivan en el pasado no quiere decir que ellos estén adelantados.
¿Me explico? Sí, Digo, sí, sí. son artistas que tienen una antena siempre bien orientada a las nuevas tendencias, a lo que va saliendo en el mundo. Sí, es vanguardista para lo que es el mercado latino o argentino, pero si uno lo ubicaría a Federico en el contexto de, no sé, un movimiento cultural como el británico o el norteamericano, creo que podría ser tranquilamente, digo, estar a la par de cualquiera, desde Bowie hasta, no sé, Marilyn Manson, qué sé yo. Claro. Claro. Sí, tiene algo Super Bowie. Agradecerte mucho por este rato, Gustavo. Nada, ojalá que en algún momento podamos encontrarnos de manera más directa y con más tiempo, porque es apasionante escucharte y, por supuesto, hablar de Federico. Antes de despedirte yo también, Gustavo, ¿dónde conseguimos el libro? Está en todas las librerías del país. Ahora creo que en el mes que viene ya empieza a subir para diferentes países, que el primero es Chile, y después a Colombia, Perú, o sea, digamos, está se está distribuyendo a poco en el resto de Latinoamérica. Pero bueno, acá en cualquier librería ya está disponible, creo que están por agotar la primera tirada y ya sale la segunda edición en breve, así que nada, muy contento, está teniendo una recepción de la crítica increíble, así que nada, solo alegría. Qué bueno, muchísimo. No, sonó la pregunta como, ya no sé ni comprar un libro, pero bueno, por ahí había que ir a buscarlo a la editorial. Cada vez que me preguntan dónde puedo conseguir un libro, yo les digo, mira, te doy 3 opciones. En una carnicería, en una verdulería o en una librería. Claro. Por ahí era una cuestión un poco más específica. No, me siento una boluda, pero... El sarcasmo a full, sí. Creo que tiene 30 años, y tiene 30 años esta persona que tengo al lado, Gustavo, así que la verdad que, bueno, perdonanos por eso, por favor. ¿Se lee de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? ¿Cómo funciona? Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes y bueno, lamento no haber podido estar ahí en el piso, pero bueno, no va a faltar oportunidad. Seguramente. La próxima te esperamos. Te agradezco mucho. Saludos a todos, gracias. Chau. Gustavo Bove, autor de este famoso, y ya famoso, por esta altura famoso y fabuloso libro sobre Federico Moura. Quiero hacer un disclaimer. No es que todos los libros están en todas las librerías, y estamos hablando de una cuestión específica. Igual sola se vendió, se vendió solita porque pasaba. Pero es que escuché la risa de buen Gustavo. Pasaba y ¿dónde querés conseguir un libro? Anda a la librería. Claro, sí. Me hice cargo, dije... Sí. No, bueno. Nada, está muy bien, ¿Alguna vez algún libro leí? Le digo a la audiencia. Bueno, dijimos rápidamente que sacó el disco Divididos. Ya nos vamos a meter la semana que viene en eso. Ya desde la tapa, desde el arte. Le doy tiempo para escucharlo, pero ya la tapa con la bandera argentina siendo cosida. Siendo cosida, ¿no? Los 2 lienzos. Nada, la verdad escuchó? que ¿Ya? sí, lo escuché de punta a punta, me encantó, me emocionó mucho y me alegra tanto que Divididos saca un disco después de tanto tiempo. ¿Acá en la pecera? Bien, hermoso. Sí. Acá, productora Pulgares Arribas, operador cara de... ¿Qué? ¿Había salido un disco de Divididos? No tenía ni idea. Una hora, 59 minutos y piquito, así que mira, en tiempo donde todo se escucha breve, rápido, Divididos salió con 1 hora y con un tema que tiene más de 5 minutos, así que toda una toma de posición. Y bueno, la verdad que ya hay frases que son para tatuarse, la verdad, sinceramente. Y bueno, seguro va a pasar. Muy contento que eso pase. Y bueno, y como la semana pasada usted me dijo que estemos atentos a las novedades que sigan surgiendo con respecto a otro gran cantante, otro gran músico como el Indio Solari, tenemos ya novedades porque ya hay fecha y ya hay lugar. Fue como un viernes explosivo, es como todo lo que veníamos diciendo, van a pasar, se vienen cositas, bueno, se vienen hoy. O sea, salió el disco, salió Bruto. Salió Bruto, ya la información oficial en todas las redes sociales del Indio Solari esta mañana, entonces en sus redes anunció la presentación de Bruto. Será una muestra de arte digital cuya apertura será el próximo 20 de noviembre. Desde las 7 de la tarde en Art House, Bartolomé Mitre, acá cerquita, 434. Se podrá visitar de martes a domingo de 13 a 20 y la entrada es libre y gratuita. Me dijeron que es muy pequeña, creo que son menos de 20 obras, pero bueno, que la verdad que va a concitar seguramente la atención de muchísima gente. Me da mucha intriga qué va a pasar con un lanzamiento del Indio Solari con entrada gratuita, ¿no? Yo imagino las colas llegando hasta el barrio de Flores. Mirá, para entrar. Yo me acuerdo en el 2013 creo que fue, no me quiero ir muy atrás, pero por ahí 2016, por ahí,
se hizo también una muestra con sus vestuarios, sus libros, sus anteojos, las gorras, todo, en la Biblioteca Nacional. Y claro. Tuvo varios meses, fue hermosa, fue curada por el querido Horacio González, en aquel momento. Director de la biblioteca. Todavía, fue antes del gobierno de Macri. Así que, nada, la verdad que... Y había mucha gente y duró muchos meses, pero era una muestra mucho más grande con sus manuscritos y con un montón de cosas. Esta es más pequeña y, bueno, tiene que ver con solamente arte visual. Pero además tiene cosas nuevas, entiendo. Sí. Claro, ni siquiera es una cuestión histórica. Exactamente, así que, bueno, para prepararse entonces para ir, a partir del 20, allí nos daremos una vuelta para... observar una vez más el arte por fuera de la música de Carlos Alberto el Indio Solari. Bueno, yo sospecho que le voy a apuntar no tanto al 20 sino al 25 sí, porque insisto con que sospecho que van a llegar a la barría a la cola. Pero sí. Igual usted que lo invitan a las escuchas, a las premieres, esas cosas, sospecho que el 20 a las 20 horas ya se la habrá recorrido toda. Así que bueno, un aviso desde aquí, completamos la información de la semana pasada, así que todos y todas invitados, porque bueno, va a ser algo seguramente que va a llevar mucha atención de muchos sectores de la prensa y se va a hablar mucho de eso también seguramente. Suena Virus, suena Sin Disfraz, ya viene Bebe Camín en este programa 33 de La Palabra Justa Rock. Arrancar la mañana bien informado. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán.
La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Usted se comunicó con la palabra justa rock en Radio Caput. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Amigos y amigas, acá Hugo Lobo de Dancing Mood para avisarles que este sábado 15 a partir de las 20 horas vamos a estar tocando en el Conex festejando nuestros 26 años. Los y las invitamos a todas este sábado a partir de las 20 en el Conex. Hola, soy Daniel Flores, autor del libro Jamaica no existe, sobre el secreto poder del reggae. Y este domingo 16 de noviembre a las 17:30 voy a estar participando de la gran feria del libro Punk junto con Carlos Sanabria, autor de otro libro sobre música que se llama Hazlo tú mismo, que cuenta historias del hardcore punk en Buenos Aires. Y juntos vamos a estar intercambiando ideas sobre la experiencia de escribir desde y acerca de la música. La charla se llama Lo que suena cuando escribimos. Y la Feria del Libro Punk va a tener lugar en la Casona de Flores, en Morón 2453. Va a estar activa tanto el sábado como el domingo y nuestra charla es el domingo 16 a las 17:30. La entrada es gratuita y va a haber un montón de editoriales independientes con temáticas punks y afines. Buenas amigos de la Palabra Justa Rock, el programa de Agencia Paco Urondo, acá Licha Carcavalo, director de Cemento del Documental. Quería invitarlos a todos a la función que este domingo 16 en el Centro Cultural Munro, esto es Avenida Vélez Arfia, el 4650, se va a estar proyectando este documental que salió en el 2017 y que tantas alegrías nos dio y tan necesario lo sentimos a la hora de realizarlo. Les mando un abrazo fuerte, gracias por el aguante de siempre y que sea rock. Segundo bloque de la Palabra Justa Rock y ya con nosotros el señor Bebe Camín, documentalista y director de Adiós Sui Generis, que bueno, el 20 de noviembre se volverá a reestrenar ya con, por supuesto, restaurada, una versión mucho más moderna, si se quiere, en sonido, en iluminación, en imagen, en algunos cines que después ya veremos en cuáles, pero bueno, en sala grande seguramente que sí, en pantalla gigante. Así que te recibimos, Bebe, muchísimas gracias por esta visita. No, encantado de estar. Bueno, ¿cómo tomaste esta restauración de tu película? La vimos hace unos días en el DAC. ¿Cómo vas viviendo toda esta etapa nueva de la peli? Yo llegué tarde a esa función, llegué en los títulos finales, así que no la pude ver todavía. Es decir, claro, estábamos adentro, lo que se estrena no lo vi y estoy como ansioso por verla. Claro. ¿Cómo lo tomo? Lo tomo como una especie de milagro, qué sé yo. No debe haber muchas películas que después de 50 años renacen, digamos, claro, y se colocan en las salas para que la gente la vea. Lo que pasa es que esta película en particular tiene una condición bastante singular, que es que quienes estuvieron en el Luna Park quedaron como sellados por el fenómeno y ya hubo algunas, especialmente este año, en abril, el Bafisi se dio en el Cine Gaumont en proyección de 35 milímetros. Y ahí pude constatar de que el público de esta película es aquellos que estuvieron, aquellos que no estuvieron, pero son de esa generación, sí, los hijos de los que estuvieron y los nietos de los que estuvieron. Sí. Entonces yo creo que es parte de la herencia, llamémosle cultural, y del momento histórico que vivíamos en él. Y por lo tanto, bueno, me alegra mucho, me emociona, digamos, que un trabajo que hicimos hace tanto tiempo vuelva a estar presente en las pantallas. ¿Tuviste vínculo con los Sui durante todos estos años, con Nito, con Charlie? Esporádico. O sea, cada uno en lo suyo, digamos, claro, pero sí, nos cruzamos en diversos momentos,
Y, en fin, somos como hermanos de obra, claro, digamos. Muy, no sé, muy amable, todo con mucho humor, con informalidad, con ganas de verlos. Y la verdad que, bueno, tuve la suerte de poder compartir con ellos un trabajo tan importante, y estoy hablando de un prócer, digamos, Charlie, y un notable vocalista y músico como Nito, ¿no? Sí. Así que, no sé, agradezco el momento que decidí hacer cine. Claro. ¿Cómo fue la decisión? Porque creo que hubo alguna resistencia al principio, ¿no? Para filmar la película. ¿Por Torre Nilsson fue? Sí, claro. Torre Nilsson fue el productor. En realidad no hubo resistencia, digamos, al principio. Hubo resistencia al final. Al final. Pero la película en realidad fue una idea de Jorge Álvarez, un editor Mandioca, muy importante. Y además, digamos, representante de grupo de rock, organizador de conciertos. Bueno, él los convenció a Nito y a Charlie de que hagan un concierto de despedida, que él conseguía el Luna Park. Y lo que pasó fue que puso en venta las entradas para el concierto y se agotaron en 1 hora. Entonces pensó que a lo mejor cabía otro concierto en el mismo día, o sea, 2 funciones del mismo concierto. Y continuado. Sí, continuado. No, pero hay una parte de la película que Charlie dice que les pide a los chicos que, bueno, que hay mucha gente esperando, por favor, váyanse. Y también se puso en venta la segunda función, se agotó inmediatamente, digamos. Entonces dijo, algo pasa acá. En ese momento, Sui Generis era conocido relativamente. Es más, tenía un público bastante adicto, pero no era numeroso. Claro. Eso es lo que creían ellos. Y entonces Jorge lo fue a ver a Leopoldo Torre Nilsson, a Babsi, como lo llamábamos, y le dijo, mira, algo pasa acá. O sea, pusimos en venta las entradas, se agotaron enseguida, vino una cantidad de gente, quedaron mucha gente sin poder comprar, qué sé yo, qué sé cuánto. Creo que vale la pena hacer algo, un documental, algo que registre. Yo trabajaba con Nilsson porque era el sonidista de sus películas. Además ya había dirigido una película experimental que se llamó El Búho, que es mi ópera prima, que Nilsson había visto, y bueno, había registrado que yo podía hacerme cargo. Entonces esa suma de haber tenido la experiencia y ser sonidista era más o menos el perfil del tipo tenías que él... el currículum definitivo. Claro, que él necesitaba. Claro. Y reunió al equipo y le dijo a todos, vamos a hacer la película en un día, recuerdo, digo, una jornada, una película de largometraje, documental, que la va a dirigir Bebe Camín. Yo me enteré ahí, o sea, me habían citado a una reunión, no sabía de qué se trataba, pero me enteré ahí. En ese sentido tengo que decir que el equipo de Nilsson era un equipo muy profesional, pero yo llevé mi gente también, especialmente en sonido. Y sí. No, perdóname. Decime. No, te iba a preguntar porque estoy tratando de hacer memoria. Posiblemente hoy es el día en el que cometo animaladas, así que voy a apelar a tu compasión. Pero no se me vienen muchos ejemplos a la cabeza de haber filmado conciertos tan monumentales muy anteriores al que está del 75. O sea, ustedes se enfrentaron a un desafío que en ese momento era bastante nuevo, por lo menos acá, digamos. Sí, pero se habían dado películas de conciertos en Estados Unidos, en Londres, y uno las vio. Se me ocurre, por ejemplo, el concierto para Bangladesh, ¿no? Que sí, es el del Bangladesh 71. Era uno, estaba Woodstock, que estuvo uno de los Rolling. Jimmy Sheldon. Sí,
Sí, Sí, la exactamente. canción sigue siendo la misma. Pero el equipo, Exactamente, sí. Pero el equipo, digamos, acá en Argentina, el equipo técnico debía ser probablemente la primera vez que grababa Bueno, sí. un recital. Digo, hay algo del ritmo, algo del encontrar un lenguaje también en el audiovisual, que supongo en esa época debía ser muy nuevo, ¿no? Sí. A ver, yo te puedo contestar, no sé si va a satisfacer la pregunta. O sea, quédate tranquilo ahí. Yo no los conocía, digamos, agregarle eso. Yo No lo conoces. a Charlie, a Nito, Claro. yo tenía una edad que no estaba dentro del grupo que era adicto, ¿no? Claro. Ya era grande y ahora soy mucho más, pero bueno. Lo que pasó es que, bueno, me puse en contacto inmediatamente con la música y demás, entendí la onda, me encantó haberlos escuchado. Tenían bastante punto de contacto con alguna corriente folk americana o, digamos, de cierta atmósfera, digamos, de características así íntimas. Pero también las letras tenían su poesía, era muy lindo. Y a mí cuando empecé a pensar qué hacer, porque, digamos, lo lógico sería poner cámaras y filmar al grupo y dedicarse a montar las canciones y todo demás. No me convencía y concluí que lo más interesante era la relación entre el escenario y la platea. O sea, lo más interesante era el vínculo que se establecía entre el artista y el público. Entonces planifiqué una filmación en donde ciertas canciones están dedicadas al grupo, pero otras no, están totalmente puestas las cámaras para que registren a la gente que estaba ahí. Claro. Y el tema es que las canciones de Sui Generis de ese momento las cantaban todos los que llegaron a Luna Park, claro. Todos la cantaban. O sea, todos eran como adheridos a esa onda, digamos, no solo musical, sino también hay que tener en cuenta que el momento que se estaba viviendo era pésimo. Plena época del reinado de la AAA. Sí, estaba al toque de la dictadura. 75, sí, anunciándola. Claro. Entonces, y uno de los sectores sociales más castigados de esa época, bueno, hay que decir que fueron varios, ¿no? Porque fueron los sindicales y los políticos. Pero uno de los sectores más ¿te puedes acercar vos? conflictivo, sí, ahí está. Era la gente joven. O sea, los jóvenes eran reprimidos, claro. Sin motivo. Ibas caminando por la calle y fácilmente te podían detener o inclusive, digamos, en esa época, los Falcon Verde eran los reyes de la calle, sí. Y adentro de los Falcon Verde había gente armada hasta con metralladoras que disparaban en algún momento que no sabía claro. A dónde ni por qué, digamos. O sea, quiero dar contexto doloroso porque, ¿qué pasó? El Luna Park se transformó en una burbuja donde reinó todo lo contrario, donde reinó la alegría, donde reinó el baile, donde reinó los gritos, la participación. O sea, de repente no estábamos en la Argentina del 75, estábamos en el lugar en donde siempre hubiéramos querido estar. Claro. Y eso le dio una energía a todo, inclusive claro. Al equipo técnico, ¿no? Claro. Con esto quiero contestarte. O sea, la gente estaba como entregada al clima, llamémosle, de... ¿Cómo podría llamarla? De... traer de vuelta a la vida, en vez de estar pendiente de lo muerto. Claro, una expresión muy vital. Sí, exactamente. Entre esos primeros planos que hay de la peli, de la gente, del público, está un jovencísimo
Ruso Berea, por ejemplo. Sí, Ruso Berea canta. ¿No? Sí. Está ahí cantando entre el Canta, público, sí. el ruso, Sí. se lo ve muy jovencito. Y contanos un poquito, Bebe, porque algo dijiste, ¿no? El tema de cómo vos mirabas y cómo querías, cómo habías pensado la filmación, un poco el público, la banda, pero también aparece la novedad un poco también del clip. No, bueno. ¿Sí? Ahí. A ver, eso responde a otro motivo. Eso es porque cuando terminamos de filmar, que fue bastante accidentado, por varios motivos, yo empecé a armar un poco la película y me di cuenta que no llegaba. El objetivo era hacer un largometraje. El largometraje en la Argentina es una película de 60 minutos o más. No llegaba. No había forma. Entonces hablé con Babsi, con Torre Nilsson, y le digo, mire, yo necesitaría que me dé unos días de rodaje para hacer alguna cosa. Aceptó, realmente Nilsson era un tipo... A ver, digamos, yo lo declaro como mi padre cinematográfico, pero tuvo muchos hijos cinematográficos, en el sentido de que Leonardo Fabio, Mario Sábato, Eduardo Calcaño, todos ellos empezaron a hacer cine gracias a él, porque él era un tipo que empujaba a la gente para que filmen, y a mí también. Claro. Entonces Nilsson me dice, bueno, ¿cuántos días necesita? Le digo, 4, 5, está bien, 3 le doy. Es así, eso es un productor. Claro. Entonces, bueno, en esos 3 días filmamos todas las partes que se ven en la película que no son Luna Park. O sea, que es, por ejemplo, Nena, que se filmó en un estudio de grabación con Norma y Mimi Pons. Sí. Nito, que corre en un pasto y nada en una pileta. El Mr. Jones, que es esa cena que hacen los 4 delirantes, así, en el sentido de que yo lo único que hice fue decir, bueno, se preparó, obviamente hubo trabajo de maquillaje, vestuario, se hizo un estudio cinematográfico, pero yo lo único que indiqué es que, bueno, se sientan en la mesa, son una familia. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Hay algo en la letra, digamos, de Mr. Jones que está orientando. Bueno, ¿para qué habré dicho eso? Se hizo un aquelarre, así, es genial lo que un desastre. Pero quedó muy bien, está muy lindo eso. Yo te quería preguntar por un personaje que también trabajó en la película, y si no recuerdo mal, vos me corregirás, Bebe, fue jefe de cámara, que es Raimundo Gleiser. Claro. Permanece desaparecido, Raimundo. Claro. ¿No? ¿Cómo era trabajar con él? Contanos un poquito. No, yo era amigo de él, Raimundo. Que el personaje Raimundo Gleiser, más allá del profesional. Sí, por supuesto. A ver, yo esa primera película que mencioné que hice, que se llama El Búho, la cámara y el camarógrafo eran Raimundo Gleiser. Yo lo conocía de antes, ya había trabajado con él en algunos trabajos. Voy a decir algo que me parece que es importante. No es que desapareció, fue uno de los primeros desaparecidos. El 27 de mayo de 1976 lo fueron a buscar y nunca más se lo vio. Sí. Bueno, Raimundo era un militante del PRT, gran camarógrafo y, digamos, un poco un referente para un grupo importante de gente que estaba metida en el cine y que también tenía una actividad política. Quizás él representaba un poco al sector, llamémosle, pensante del partido. Y por lo tanto muy peligroso, creo yo, para el enemigo. Entonces, no, era un tipo cálido, un padrazo con su hijo Diego, que recién había nacido hacía un par de años. También solidario con todas las necesidades que tenían los que de alguna manera estaban en una situación difícil, crítica, y
ya tenía antecedentes importantes. Raimundo hizo una película que se llama México, la Revolución Insurgente, que en México, yo viví en México oponerse a lo que era en ese momento, llamémosle la política oficial que tenía el gobierno y todo eso, mostrando cómo se había deteriorado el ideal revolucionario de 1810 y de toda la guerra que hubo y de todas las luchas, digamos, por la libertad que hubo en aquel momento, mostrando eso, y ¿no? corría un verdadero riesgo. Raimundo, además, fue cameraman de Canal 11 en esa época y fue corresponsal en las Malvinas. O sea, hizo un trabajo de investigación, digamos, audiovisual, viajó, filmó a los habitantes, al paisaje, a las costumbres y todo demás, y vino con todo ese material que se proyectó por televisión. El Inca tiene una reedición muy linda de ese material, más o menos reciente. Más o menos reciente, estoy hablando de lo que pasó hace más de 8 años, 10 años. Sí. Pero tenía una reedición muy hermosa. Sí. No solo eso, acompañaba mucho a los antropólogos que viajaban al interior del país. Era muy amigo de Prelorán, que es un documentalista, digamos, muy ejemplificador de cómo y con qué hay que trabajar y cuál es el tema y el hombre y todo lo demás. Así que bueno, Raimundo es difícil de... Lo que pasa es que aparece el nombre de Raimundo y uno, digamos, tiene que hacer un esfuerzo por sentirse impotente en cuanto a su destino, digamos. Muy, muy injusto. En fin. Bebe, ¿quién se encargó un poquito de la restauración de la peli? Mira, la película, en realidad yo tenía una copia 35 milímetros que se dio en el Bafisi, en el Gomón, exactamente. De esa proyección alguien grabó la película y hubo un digital, pero que no era de muy buena calidad, estaba bien, pero no era... Bueno, de ese digital se hizo un proceso de mejora de la imagen y lo que sí mejoró bastante fue el sonido. O sea, el sonido, digamos, tuvo... A pesar de que no se aprovecha tal vez lo que es actualmente la instalación 5.1 en términos de espacialidad, claro. Me refiero a de jugar con la derecha, la izquierda atrás, adelante, etcétera. Pero sí se aprovechó, digamos, lo que se llama el rango dinámico, o sea, lo más fuerte y lo más débil dentro de la banda sonora, y eso le dio más cuerpo al sonido. Entonces, bueno, ¿quién fue? En realidad fue el interés de una distribuidora que digamos entró en contacto con los hijos de Torre Nilsson, que son los productores. Y a partir de eso, esa negociación termina en la copia que se va a exhibir. O sea, aprobás como sonidista, ¿te parece? Bueno, yo dije al comienzo que no la había visto. Claro. Y tampoco la escuché. Así que tengo que, todavía tengo que ver si me gusta o no me gusta. ¿Estás esperando el 20? El anuncio, al menos en la sala, ¿en qué sala? Sí, exactamente, sí, el 20. Sí, voy a ir con algunos amigos a ver qué opinan, qué sé yo. No, sí, la verdad que es una situación media extraña, muy emocional también, pero digamos, yo siento como una sensación de agradecimiento. Yo agradezco haber sido un director que 50 años más tarde tiene su película en una sala, digamos. En una sala con pantalla grande, una sala de buena proyección, una sala de buen sonido. Y en ese sentido, a ver, voy a contar una infidencia que es,
Yo antes de entrar a trabajar en cine trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Era un técnico que tenía a mi cargo la parte operativa del reactor atómico de Constituyente. ¡Qué responsabilidad! Y también en y qué el cambio, 6. ¿no? Sí. También. Sí. En un momento, porque yo siempre había sido medio fanático de ir al cine y vi películas. En un momento alguien me da un contacto con un director que estaba filmando, que era Alberto Fischerman, y le pido por favor que me deje ir a ver la filmación. Para mí era como entrar al paraíso. Y efectivamente fui, y bueno, ahí conocí, vi, la filmación era en Lumiton. Lumiton es un estudio que todavía existe, en realidad no existe como estudio, pero sí como casa de cine, digamos, porque tiene un museo, tiene actividades, proyecta películas, etc. Y bueno, charlé un poquito con el director, le di mis opiniones, me fui, los 2 días me llama y me dice, mira, me tenés que hacer el sonido de la película. Yo soy ingeniero electrónico, eso sí. Claro. Digo, no. Me dice, sí, si vos sos electrónico. Le digo, no, pero reactores nucleares. La tarea de un electrónico se divide en muchísimos campos. Yo de sonido no sé nada. Y ya que está me arreglas el timbre, te falta. Sí. Bueno, no había caso, y yo consulté con mi mujer en ese momento, y mi mujer de ahora es la misma. En ese momento fue la consulta. Le digo, ¿qué hago? ¿Qué te parece? Pues son esos momentos de la vida donde hay una Y. Digamos, uno viene caminando tranquilo y de repente se presenta esto y se presenta esto. ¿Dónde voy? ¿Qué elijo? Yo sé que si voy por acá, esto no, y ese voy. Digamos, la parte, llamémosle profesional y de seguridad y todo lo demás, estaba por el lado de la Comisión de Energía Atómica, pero la parte emocional, la parte del deseo, claro, para decirlo de alguna manera, estaba más en el cine. Me acompañó mi mujer y ahí decidí empezar a hacer sonido. Ahí empecé a aprender cómo se hace el sonido. Y bueno, a partir de eso hice como un progreso de orden técnico, profesional, y también estético, y también, digamos, lo que se le da la posibilidad a quien ingresa al campo del cine es hacer una experiencia integradora, digamos, donde todas las cosas empiezan a tener cierta importancia en sus vinculaciones, es un efecto. Y la verdad que en ese sentido estoy muy agradecido de haberme ido por el camino que indicaba la emoción. Digamos. Te manda saludos Javier Tucci, un compañero de la agencia Paco Urondo, que hizo un trabajo sobre la peli Sui Generis en territorio militar allí en Punta Alta. Sí, así es. Con vos, muchas gracias, igualmente para él. Bebe, agradecerte mucho por este rato, la verdad que lo hemos pasado muy bien. Espero que vos también. Sí, yo muy bien. La próxima vamos a entrevistar a tu esposa, que se casó con un ingeniero electrónico y terminó saliendo con un director de cine. Claro, pero se separó después. Bueno. No le convenció el negocio. Y después, 37 años después, nos volvimos a juntar. Así que, mirá, esos caminos que te digo que se abren, bueno, a veces se juntan. Y hoy agradeces, es un agradecido. No fue una Y, fue una B. Claro, sí. Así es. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo despacito, la verdad que la hemos pasado muy bien. Gracias a Gustavo Bove, el escritor del libro sobre Federico Moura, y por supuesto a vos, Bebe, otra vez, agradecerte mucho por venir hasta acá a conversar y pasar un fue muy lindo. Me alegro mucho. Martín Loza, muchas gracias, amigo, como siempre, ahí en los controles. A Yelén Mancilla, nuestra productora general, también gracias por tu gran laburo. Compañera Lula Bono. Gran Mariana Nieva, antes de dejarlo marchar, quiero que le explique a la audiencia el cambio de vestuario. Y bueno, pues en el primer, se puso la pila y se vistió. Viene con la camiseta de Boca. Tenía los ecos del triunfo, el superclásico, pero dije, bueno, voy a poner un poquito más serio, una manera de Led Zeppelin, por lo menos, para charlar con Bebe. ¿Sos futbolero, Bebe, vos? Soy bicho. Sos bicho, sí. Argentino Junior. Sí, chiquito. Bien, estuvieron ahí, ¿no? No me hablé. Igual lo rebancaron al delantero, al 9, viste que lo rebancaron después que cerró 2 penales ahí, pobre, bueno. Sí. Vos también. Bueno. Pero bueno, ese comentario después de que. Pero lo digo de verdad, lo digo en el sentido. Argentina es un equipo
nada, muy importante. Yo soy oriunda del barrio de la Paternal, a mí no me... Y nos ha dado tantos jugadores a nosotros, Riquelme, por ejemplo, entre todos ellos, ¿no? Claro, sí. Así que hay un cariño con Argentina Juniors. Nos despedimos de la semana que viene con un capítulo más de La Palabra Justa Rock. Y nos vamos escuchando Sui Generis, pequeñas delicias de la vida conyugal. Usted se comunicó con La Palabra Justa Rock en Radio Caput. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola amigos de La Palabra Justa, acá el Pelado Casas, de Una Obra Redonda. Vamos a volver al Teatro Flores el jueves 20 de noviembre, víspera de feriado, y con una chapa. Gloria Carrá va a presentar, como telonera, sus canciones redondas, como para amenizar la velada. Y después sí, la obra completa, con escenas nuevas, canciones nuevas, entradas por Passline y en la puerta del teatro, jueves 20 de noviembre, víspera de feriado, el homenaje multiartístico a Los Redondos, Una Obra Redonda. Quedan todos y todas debidamente invitados. Hola amigos de La Palabra Justa Rock, amigos de Radio Caput, de la agencia Paco Urondo, les habla Ricky Sanspaz. Probablemente me conocerán a través de lo que he hecho con Los Siete Delfines, con Cerati, con Atlanticus, etc. Pero esta vez les quiero presentar un proyecto nuevo que estoy estrenando. Vamos a hacer un show debut donde también va a estar de estreno el CD de esta especie de obra conceptual de 10 temas. Vamos a estar ahí tocando el viernes 21 de noviembre en un club barrio de Palermo que se llama The Lift, en la calle Godoy Cruz 1967. Los esperamos, va a estar buenísimo, el lugar es muy lindo, suena muy bien y la banda está excelente. También podrán conocer toda esta música que estamos haciendo. Así que bueno, un saludo para todos y los espero allí para disfrutar de la música. Hola, soy Federico Gazarocián y fui bajista de Don Cornelio Garzona y los quiero invitar el 20 de noviembre a las 18 horas en la Facultad de Filosofía y Letras para que vayan a ver la proyección de la peli Cenizas y Diamantes, Resistencia contra todo, documental, peli, cuenta un poco, muestra todo tipo de imágenes de archivo de Don Cornelio. Bueno, gracias a La Palabra Justa Rock, a la agencia Paco Urondo, a Radio Caput, y están todas y todos invitados. Abrazo. Si viene bien que sigamos juntos, haremos todo a pesar de